Bueno, vamos a empezar o a continuar, mejor dicho, nuestros encuentros sobre el plan de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio, en su nivel medio. Y estamos compartiendo, aunque un poco atrasados, porque tuvimos una especie de gripe o algo por el estilo. Y acá hoy estamos de nuevo tratando de compartir con todos los compañeros y compañeras que interesen y tratando de recordar siempre lo que es para uno una convicción, fruto del análisis de lo que Perón quería de nosotros. Creo que es imprescindible volver a un plan nacional, a un plan de formación nacional, como fue el plan de la Escuela Superior Peronista. Y como es el único plan que tenemos legado por Perón y Evita, que tiene exclusivamente el pensamiento de Perón y Evita, no me cansaré nunca de recordar la importancia, la necesidad y la importancia y la urgencia de que asumamos la responsabilidad todos y todas, por lo menos los que me escuchen directamente o después, a medida que cada compañero lo vaya pudiendo hacer. Es imprescindible, es absolutamente lógico y necesario lo que Perón nos planteaba. Sin formación, sin formación, como pasa en cualquier organización, es muy difícil realizar las cosas, porque toda organización tiene una finalidad que tampoco me cansaré de recordar a todos y todas. Y la finalidad del movimiento nacional peronista es que todos y todas trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. No de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Siempre utilizando la armonía entre lo material y lo espiritual, entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Estamos compartiendo el capítulo, vamos a compartir hoy el capítulo tercero de Historia del Peronismo de Evita, que lo dictó Eva en la Escuela Superior Peronista. Y en este capítulo tercero nos habla particularmente del pueblo en la historia, o sea, del concepto que ella tiene del pueblo argentino y la sugerencia que nos da o que nosotros como militantes o dirigentes deberíamos tener en cuenta para realizar lo que propone Perón y Evita respecto del pueblo, por lo menos el concepto que ella tenía, ¿no? Y antes de empezar con el tema, quiero compartir con ustedes, y sobre todo después de la manifestación extraordinaria que hizo nuestro pueblo ayer, 18 de junio, eh, en, ¿cómo puedo decir? En reconocimiento, creo yo, a la tarea que hizo Cristina en su gobierno, que yo entiendo, por lo menos en mi concepto, fueron los más, pero los gobiernos de Néstor y Cristina, los gobiernos, estoy hablando, este, fueron los más peronistas de Perón y Evita, o por lo menos yo entiendo que honesta y sinceramente se buscó y se propuso y se logró en muchos casos, y ayer evidentemente la gente lo reconoció, se buscó la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y el pueblo argentino
que Evita nos va a enseñar hoy cómo deberíamos considerarlo y tratarlo, ha respondido como respondió siempre, porque para nosotros una vez y mil veces es lo mejor que tenemos. Y Evita nos hace un raconto de lo que vimos hasta ahora. La historia universal es la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. Lo vimos en el primer capítulo. Y si en mi clase anterior hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han significado en la historia del mundo algunos de los grandes hombres. Y las conclusiones a las que llega ella son las siguientes: que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento nacional peronista. Y yo coincido con esta afirmación, más allá o más acá de mi opinión personal desde ya, pero yo lo veo en esto, no creo que haya otro, pues yo por lo menos yo no conozco otro proyecto político en el mundo que tenga como finalidad suprema la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria o de su nación. La segunda conclusión a la que llega Evita es que el peronismo ha tomado lo mejor que ha concebido a través de la historia humana los filósofos y los conductores. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que lo ha superado, tomando en cuenta siempre al hombre, a la mujer, al ser humano, que es el objetivo central, principio y fin de todo lo que deberíamos hacer los peronistas. Lo que los filósofos y conductores querían era la felicidad de los pueblos. Ningún pueblo ha sido tan feliz como lo es el pueblo argentino en este momento, gracias a Perón y a su doctrina. Por lo menos Evita nos está indicando lo que ella consideraba en aquel 1951. Esto es en síntesis lo que hemos tratado en mis clases anteriores, o sea, en el capítulo 1 y 2 de Historia del Peronismo. Y comparto con esto, con ustedes esta introducción que hace ella, porque expresa la valoración que ella tenía. Y yo siempre recomiendo ver en esta historia del peronismo, no un tratado de historia, sino nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje, en última instancia nuestro ejemplo de militante. Y tomar a Evita en estos textos como ejemplo de lo que deberíamos ser y hacer nosotros en el peronismo, ¿no? Ustedes perdonarán que haga un comentario antes de entrar en el tema de hoy, o sea, acerca del pueblo y sus características, acerca de la felicidad que hoy tienen los argentinos. Nadie puede negar que nuestro pueblo es extraordinariamente feliz. Miren ustedes. El pueblo tiene lo que quiere. No hay inseguridad en el porvenir, puesto que trabajan todos los que quieren. Miren, compañeros. Los pueblos amenazados no son felices porque no están seguros. Voy a traer un recuerdo de mi viaje por Europa. Al pasar por Francia e Italia, países con pueblos maravillosos, los veía angustiados, precisamente porque pensaban en el porvenir. Porque ellos, hombres de una generación que habían sufrido 2 guerras, veían que de la noche a la mañana podían ser arrastrados a otra guerra sin consultársele siquiera, como parece que está pasando, no parece, como está pasando en Europa desde hace 2 o 3 años y ahora en forma
mucho más cruda, diríamos, en el Medio Oriente. Por eso es que cuando yo andaba por las calles, tanto en Francia como en Italia, no oía más que un solo grito: queremos ir a la Argentina de Perón. Queremos ir a la Argentina de Perón. Ese grito, que podría parecer intrascendente, es profundamente significativo, máxime tratándose de los pueblos tan lejanos y con una civilización tan grande. Veían a la Argentina como la meta de sus sueños, de su seguridad y de sus esperanzas en un porvenir mejor. ¿Y cuántos europeos de todas las naciones lograron esto, ¿no? Realizar sus sueños, su seguridad y sus esperanzas. Esas palabras, no dichas por algunos pocos, era el clamor de todos los trabajadores, me hicieron pensar muy profundamente en la obra extraordinaria que realizaba el general y que había traspasado las fronteras de la patria para hacerse bandera y estandarte de los pueblos trabajadores. Este concepto de Evita, de la trascendencia de la doctrina peronista y de las realizaciones del peronismo, son de particular importancia a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque Evita tenía en cuenta al conjunto del pueblo, como siempre tuvo Perón, y tenemos que volver a, a tomar al pueblo argentino como un conjunto, a salir de exclusivamente mi organización, mi municipio, mi provincia, y entender que todos esos, cualquier organización, cualquier municipio, cualquier provincia, es el instrumento, el camino para lograr la felicidad del conjunto. Debería ser, por lo menos, y es lo que Evita y Perón permanentemente nos dicen. Yo creo que hay muy poca justicia en el mundo. Sí, sí tendrá razón. En muchos países existe, no lo dudo, una justicia individual, claro, pero esa justicia es incompleta, porque no interviene todo el pueblo en la solución de los graves problemas que afectan a los trabajadores y a los humildes, que forman la mayoría de los pueblos. O sea, hay justicia para personas individuales, pero no hubo ni hay en este momento justicia para el conjunto del pueblo, para el conjunto. Y las políticas no son para el conjunto, son para unas minorías. Y Perón y Evita querían siempre para el conjunto del pueblo. Solamente aquí los trabajadores viven seguros de que su patria es justa para ellos y saben que hay justicia para todos. Esa es una base fundamental para la felicidad. Qué importante sería que aprendamos y practiquemos eso. Y acá nos indica que la felicidad se ve en la calle, se ve en todos lados. Yo sé que no son estas todas las razones que hacen feliz al pueblo argentino, pero sé que el pueblo argentino es muy feliz y no voy a enumerar todas las razones de esa felicidad porque el tiempo es corto. Lo veo, por ejemplo, cuando salimos con el general. Veo cómo se extienden los brazos para abrazar al general y cómo gritan su nombre con cariño. Cuando vivo esos momentos, pienso que si nuestros adversarios viesen con los ojos del alma, agregaría yo, recién entenderían las razones de ese vínculo entre Perón y su pueblo. Y ayer pudimos ver también, honesta y sinceramente, el vínculo de una gran masa del pueblo argentino agradecida por lo que fue y lo que hizo Cristina con ellos, ¿no? Cuando miro a Perón, me siento pueblo y por eso soy fanáticamente del general. Y cuando miro al pueblo, me siento esposa del general y entonces soy fanática del pueblo. Los dos elementos que siempre tuvo Evita en cuenta, ¿no?
¿Cómo no voy a hacerlo? Cuando veo que el pueblo lo quiere tanto a Perón, y para mí Perón es lo único que alienta mi propia vida y por el que estoy dispuesta a entregar todos mis esfuerzos para colaborar en la obra ciclópea de nuestro gran presidente y conductor. Hay que estar convencido para decir esto. Y para estar convencido hay que tener una idea clara de lo que uno quiere, de lo que es el peronismo, del proyecto político de Perón, de la mística con la que Evita actuó siempre. Y por lo tanto, tomarlas como ejemplo, ¿no? Y acá empieza ya con el tema del capítulo tercero, hablando de los dos elementos que también lo mencionó en el capítulo primero, los dos elementos, masa o pueblo y conductor. Y después nos va a establecer esa diferencia entre masa y pueblo. Vamos a hablar hoy de la historia de los pueblos como antecedente fundamental de la historia peronista en nuestro movimiento. Hay dos elementos fundamentales. El general nos ha enseñado a llamarlos elementos de la conducción, que son el pueblo, la masa y el conductor. Y habría que agregar los intermediarios de la conducción, ¿no? O sea, los militantes, ¿no? Muchas veces pienso que si el general hubiese nacido en otro lugar del mundo, no hubiera podido manifestarse lo extraordinario de su genio, porque le hubiera faltado un pueblo como el pueblo argentino para conducir. Qué valoración que yo honestamente no veo en este momento. Qué valoración de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es indudablemente extraordinario. Yo no quiero entretenerme hablando de este tema, pues tendría que tomar varias horas para ello. Sin embargo, no puedo menos que recordar una cosa grande que solamente puede explicarse por la grandeza de nuestro pueblo, capaz de concebir y de realizar un 17 de octubre. Para hacer lo que los descamisados hicieron, se necesitaban dos cosas: un prisionero como Perón y un pueblo como el nuestro para liberarlo. Las dos cosas. Pero a esto agregaría yo lo que Perón nos dice en Conducción Política. ¿Por qué el pueblo actuó como actuó el 17 de octubre? Él dice en Conducción Política, dice, porque actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba enseñado, ya sabía lo que Perón quería, porque se había encargado Perón del 43 al 45 de transmitir a través de los trabajadores su proyecto político. Y entonces los dirigentes intermedios y el pueblo todo sabía lo que tenía que hacer. Y tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta que sin Perón perdían todo. Se organizaron en una semana, pusieron 1 millón de personas en un solo día y no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el objetivo. Lo que dije yo cuando hablaba de la historia de los grandes hombres, tengo que repetirlo hoy al referirme a la historia de los grandes pueblos. Ustedes dirán, ¿para qué estudiar la historia de los grandes pueblos si a nosotros solamente nos toca estudiar en nuestra materia la historia del peronismo? Es que tenemos que comparar lo que es nuestro pueblo con relación a otros grandes pueblos de la humanidad que nos han precedido. Y para llegar a esto, que hoy es nuestro pueblo, la humanidad ha hecho muchos y grandes sacrificios y numerosos intentos, y cada intento ha dejado a los hombres una lección y una experiencia. Podemos así decir entonces que la historia del peronismo es como la historia del mundo
es la suma de dos historias, la de Perón, que es el hombre extraordinario, y la de nuestro pueblo, que es un pueblo extraordinario. Y así como la grandeza de Perón no se puede medir sino comparándola con la grandeza de los hombres extraordinarios que lo precedieron, tampoco puede medirse lo que ha hecho y lo que es el pueblo argentino si no apreciamos primero lo que han hecho otros pueblos en el afán de ser lo que somos, un pueblo libre. Mejor dicho, lo que era el pueblo argentino cuando hablaba Evita en 1951. Y ahora sí entramos en el tema de este capítulo tercero. Evita distingue claramente entre masa y pueblo. Y lo vamos a ver ahora. Por eso voy a remitirme un poco a la historia universal para hacer una comparación de las esperanzas, las inquietudes y los afanes de grandes pueblos en busca de su propia felicidad, que debería ser la única tarea nuestra, buscar la felicidad de nuestro pueblo. Y discutir ahora solamente cómo lo deberíamos hacer a través de un proyecto, como hizo siempre Perón, un plan que él los hizo quinquenales o trienales, pero siempre plan. La historia de los pueblos no es más que la larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblo, la tarea que tenemos por delante. Convertir a la masa de nuestro pueblo, a la masa de nuestra gente en pueblo. Y vamos a ver qué significa esto para Evita. Este punto merece una aclaración especial, puesto que yo tengo un punto de vista con el cual creo que todos ustedes coinciden, en cuanto a la distinción entre masa y pueblo. Entre masa y pueblo. Y aquí empieza ella a aclarar este tema según su concepto. El hombre civilizado se diferencia del salvaje en una sola cosa fundamental. El hombre salvaje no tiene conciencia de su dignidad de hombre. No tiene conciencia de su... ¿Y cuántas veces nos pasó de no tener conciencia de nuestra dignidad y de hacerla respetar, ¿no? El hombre civilizado tiene conciencia de su dignidad. Sabe que tiene un alma superior. Y sobre todas las cosas se siente hombre. La misma relación podemos establecer entre la masa y el pueblo. Las masas no tienen conciencia colectiva, conciencia social, conciencia política. Los pueblos son, en cambio, masas que han adquirido conciencia social, se sienten parte del pueblo, se sienten parte de nuestro país, se sienten parte de la construcción de la comunidad nacional. Es como si los pueblos tuviesen alma y por eso mismo sienten y piensan, es decir, tienen personalidad social y organización social. Los tres elementos que considera Evita que debería tener un pueblo. Conciencia social, personalidad social y organización social, para poder realmente, como pasa con cualquier persona, ¿no? Con cualquier persona. Pero tratándose del pueblo, y por otro lado de la tarea a la que nosotros deberíamos abocarnos a través de un plan nacional de formación, como es el plan de la Escuela Superior Peronista, como instrumento de unidad de concepción, porque el movimiento nacional peronista es una organización y toda organización tiene una finalidad que Evita nos la está recordando permanentemente, es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la nación. Y para eso todos tenemos que tener la misma finalidad y para eso hay que transmitirla,
Y para eso hay que formar, porque nadie sabe lo que no conoce, como nos va a decir ella más adelante. Y pone el ejemplo de Esparta. Vamos a tomar un ejemplo. Napoleón decía que un ejemplo lo aclara todo, pero lo decía siempre. El pueblo espartano. En Esparta tenemos bien claro el ejemplo de pueblo y de masa. Podemos decir con justeza que los espartanos constituyen un gran pueblo. ¿Por qué? Porque tuvieron las tres condiciones características de los pueblos: conciencia social, personalidad social y organización social. Tenían conciencia social porque cada uno se sentía responsable del destino común. Claro. Eso fue lo que le hizo decir a Licurgo: no está sin muros la ciudad porque se ve coronada de hombres y no de ladrillos. Esa es la tarea que deberíamos hacer. Que el conjunto de nuestro pueblo sea el escudo para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, a través de todo un sistema de formación, de información, de propaganda, de manera que todos sepan lo que deberíamos hacer. Tal era el grado de conciencia social o conciencia colectiva que tenían los espartanos, que cuando alguien dijo a un rey de Esparta que Esparta se había salvado porque sus reyes sabían mandar, el rey le contestó: no, Esparta se ha salvado porque su pueblo sabe obedecer. O como dice Perón en Conducción Política, tiene, ¿cómo es lo que dice él? Ya me va a salir. Tiene el sentido de la conducción, lo que Perón llama el sentido de la conducción. El pueblo, cuando el pueblo sabe lo que tiene que hacer, que no necesita, y para eso hay que transmitírselo, porque uno no puede llegar a todos, por eso hay que transmitirlo, para que el pueblo en su momento haga lo que tiene que hacer. Mejor podríamos decir que porque tenía conciencia colectiva, personalidad y organización social. Y acá Evita plantea claramente la tarea que deberíamos hacer, ¿no? Y la diferencia que establece ella entre masa y pueblo. Las diferencias fundamentales entre masa y pueblo. Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes de lo que es masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente. La masa es sin conciencia colectiva y social, sin personalidad social y sin organización. Esto es para mí más, que es lo que lamentablemente creo yo, por lo menos, que es la gran mayoría de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque hace desde 1955 que no hay un plan nacional de formación política, social y doctrinaria en el movimiento nacional peronista como quería Perón para conseguir esto. Conciencia colectiva social en el conjunto del pueblo. Personalidad social. O sea, que para que haya pueblo tiene que haber conciencia colectiva y social, personalidad social y organización social, cosa que hoy no tenemos. Las diferencias secundarias entre masa y pueblo para Evita. Podríamos ofrecer una enumeración de diferencias secundarias. La masa casi siempre se expresa en forma violenta. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa de 1917. La masa está formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad, como nos pasa tantas veces. Hay 20 manifestaciones distintas. Por eso es dominada fácilmente por los explotadores. Y eso se explica muy fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa.
como han sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos de la humanidad. Y ahora el nuestro, desgraciadamente, teniendo estos conceptos y estas ideas que nos deberían haber orientado desde nuestra juventud como para hacer lo que deberíamos hacer. Conseguir la gran dignidad de llamarse pueblo. La Revolución de Mayo, la Revolución Americana en general y otras revoluciones también demuestran lo que son pueblos con conciencia y personalidad. El pueblo está constituido por hombres libres. El pueblo tiene conciencia de su unidad y por eso es invencible. Y no puede ser explotado cuando es pueblo. Claro. Sobre todo si los trabajadores estuvieran organizados y tuvieran claro estos conceptos. Y los dirigentes de todo tipo. En el pueblo todos tienen iguales privilegios, por eso no hay privilegiados. Todo movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres, como es el peronismo, debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo, sin lo cual nos pasa lo que nos está pasando. Todo movimiento, y particularmente el nuestro movimiento que aspire a la felicidad de los hombres, debe tratar de que estos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de llamarse pueblo. Por eso muchas veces algunos dicen el pueblo se equivoca, no, las masas se equivocan, no los pueblos. El tema es que tenemos que transformar a las masas sin conciencia social, sin personalidad social y sin organización social y sin unidad en un pueblo, con conciencia primero social y política, con organización social y política, con personalidad social y política y con unidad. La historia del peronismo es ya una larga lucha de 7 años para conseguir que una masa sufriente y sudorosa, como tantas veces lo llamó el coronel Perón, se transformase en un pueblo con conciencia social, con personalidad social y con organización social. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Y hasta que no la hagamos, no va a haber liberación nacional. Y para hacer esto, deberíamos tener un plan nacional de formación. No me voy a cansar de... Y no... Si no, ¿cómo conseguimos esto? Pero un plan nacional y en serio, y como lo había planteado Perón, con escuelas sindicales en cada uno de los sindicatos, la Escuela Superior Peronista, acá la revista Mundo Peronista que llegaba a todas las unidades básicas y a todas los sindicatos, las escuelas regionales, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, una en cada provincia, la Escuela Superior Sindical para formar a los dirigentes sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes cuántas veces el general habló a los obreros, a los industriales, a los comerciantes, a los profesionales, a todos diciéndoles que debían organizarse. Claro que sí. Claro que sí. Es que nuestro gran maestro, conductor y guía general pensó que para que nuestro movimiento fuera permanente era necesario que esa masa sufriente y sudorosa pasase a ser pueblo con personalidad propia. Claro. Y debería haber sido nuestra tarea permanente, para lo cual hay que estar formado desde ya. Hay que saber estas cosas. Y para saberlas hay que leerlas, analizarlas, discutirlas con los compañeros, hacer la carne, hacer la convicción, diría. Perón quiere un pueblo que sienta y piense, que actúe bien orientado. Por eso
le señaló tres grandes objetivos: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, de la que nadie habla hoy, casi en público por lo menos, o por lo menos yo no la escucho. Perón quiere un pueblo unido. Ay, ay, ay. Un pueblo unido, para lo cual los dirigentes primero tienen que estar unidos, porque así nadie lo explotará ni será vencido por ninguna fuerza del mundo. Perón quiere un pueblo en el que todos sean privilegiados, que trabajemos para todos, especialmente para los más humildes. Vamos a pasar a nuestro tema, porque si yo empezara a hablar del general tendría que decir tantas cosas como las que él quiere para los argentinos, que el tiempo me sería corto. Es interesante que señale algunos episodios de la historia a través de los cuales puede verse a las masas luchar para convertirse en pueblos. No consideraremos más que algunos de ellos porque tenemos poco tiempo, pero desde ya podemos afirmar, como cuando hablé de los grandes hombres, que todo movimiento popular realizado en la historia no puede dejar de ser para nosotros, en alguna forma, precursor del movimiento peronista, que es eminentemente popular. En tal sentido, debemos decir que la lucha de los pueblos ha sido una lucha sorda y larga, tanto que casi la historia no la recuerda. Evita siempre plantea eso, de que la historia que estudiamos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, es la historia de los conductores del pueblo, pero nunca se habla del pueblo que sufrió y trabajó para que esos conductores hicieran historia, ¿no? Los privilegiados escribieron la historia, porque la historia ha sido escrita no por las masas, sino en general por los privilegiados de todos los tiempos. Y esto nos lo explicamos muy fácilmente. Cuando alguna vez la historia nos habla de esas luchas es solamente para mencionar la generosidad de algún filósofo, político o reformador. Y por eso sabemos cuál era la triste condición en que vivían antes. Y acá nos habla de Salón y las masas. Dice, y yo pasaría esto para ir directamente a lo que Evita nos indica, hablando del pueblo y de Perón, hablando de la verdadera democracia y de la relación que nosotros deberíamos establecer, ya que Perón y Evita no están, con su enseñanza y fundamentalmente a través de un plan, no de cursos sueltos sobre temas sueltos, que por lo menos en mi humilde opinión contribuyen a la actual confusión general. Perón ha dicho, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. ¿Cuándo haremos esto? Benditos los pueblos que tienen un conductor que piensa y que actúa como nuestro gran conductor, maestro y guía, el general Perón. Esto no es solo un principio de doctrina peronista, es una inmensa y maravillosa realidad argentina. Marzo de 1951. Marzo-abril, porque esto, el capítulo tercero lo expresó en abril. Y acá habla Evita, y después en el último capítulo también lo va a volver a plantear. El 17 de octubre, síntesis del conductor y las masas, pero sin olvidar siempre que el 17 de octubre fue posible porque Perón trabajó del 43 al 45 incansablemente para transmitir
al conjunto del pueblo lo que él quería, que era la felicidad de cada uno de ellos, y la forma y manera en que lo quería lograr. El movimiento peronista fue también el 17 de octubre una gran reacción de masas, mayor quizá que la misma Revolución Francesa, aunque pacífica. Claro, sin tirar un solo tiro. ¿Cuál es la diferencia y por qué el movimiento peronista superó a la Revolución Francesa? Porque la masa supo inclinarse por un conductor que no tuvieron ni la Revolución Francesa ni la Revolución Rusa. Porque el general Perón quiso probar que esa masa lo quería de verdad y decidió entonces que lo eligiese libremente el 24 de febrero. Porque el coronel Perón amaba profundamente al pueblo y no tenía mezquinos intereses políticos ni personales, sino nada más que un solo interés, servir a la patria y al pueblo. Otro extraordinario ejemplo que deberíamos imitar. Porque Perón desde el 17 de octubre y antes también ya había empezado a luchar por dar a la masa sufriente y sudorosa de los argentinos conciencia social, personalidad social y organización social. Y el 17 de octubre fue consecuencia de eso, de esta conciencia social, esta personalidad social y esta organización social que logró Perón con su permanente prédica. Ya había empezado a formar a los argentinos un pueblo, un verdadero pueblo. Tarea que deberíamos hacer ahora. Muy pocos conductores han querido conducir sino mandar. Ay, ay, ay. Qué actualidad que tiene esto. Mi primera clase yo cité a un gran conductor alemán que afirma que la desgracia de la historia consiste precisamente en que no siempre los grandes hombres se encuentran con los grandes pueblos. Tal vez esto no sea del todo verdad. Es cierto que casi nunca las masas han encontrado en sus grandes movimientos un buen conductor, pero también es cierto que casi nunca un gran conductor ha querido conducir un pueblo de hombres libres. Un pueblo de hombres libres, con conciencia social, con personalidad social y con organización social, para hacer una revolución en paz, en paz. Y para lo cual es necesario, o sea, lo cual es necesario para lograr el objetivo final, la finalidad suprema, la felicidad de la gente. A los tiros no se puede lograr la felicidad de nadie. Más bien, todos han querido mandar sobre las masas. Y por eso han tratado de mantenerlas en la ignorancia. Ay, ay, ay. Porque ellos no han querido conducir sino mandar. Ellos no han querido realizar cuestiones permanentes, sino realizar cuestiones personales para su propio interés personal y político y para su partido. Parece que está describiendo lo que pasa hoy. En cambio, el pueblo ha sabido valorar a Perón. Por eso el general Perón es grande. Claro que sí. Nosotros los partidarios del general que lo seguimos no nos damos cuenta todavía cabalmente de su gran personalidad y de sus quilates. Tal vez por tenerlo demasiado cerca no lo valorizamos. El pueblo, en cambio, demuestra que conserva sus valores morales y espirituales permanentes, puesto que ha sabido valorizarlo al general. Y como siempre habla Evita, dice las verdades, ¿no? Los mediocres no han podido comprenderlo. En cambio, los mediocres no han podido hacer lo mismo. Lo único que pido es luz para sus almas
para que puedan ver la genial figura del general, y yo diría hoy, la genial propuesta en la doctrina peronista y en el proyecto general del peronismo basado en el amor, y comprender su error con la tristeza de no haber sabido ver la luz y haber tomado el camino de la sombra. No putear a la gente, ni caraquearlo, ni decir este pueblo de mierda, etcétera, etcétera, como se escucha tantas veces. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Perón es tan grande que en sus clases, que sigo con tanto cariño como todos sus actos, habla siempre de sus cosas diciendo nosotros. Para él, pero él es el conductor. Claro que el general no puede cambiar la historia universal. El conductor nace, no se hace. Y no nacen dos en el mismo siglo, dice Vita, y en el mismo pueblo, porque esto no se compra como la ropa hecha. En este siglo nosotros tenemos el privilegio de tenerlo a Perón y aceptamos la doctrina de Perón. Y nosotros seguimos teniendo la doctrina de Perón. El tema es si lo aceptamos y le dedicamos el tiempo para aprenderlo y para transmitirlo, cosa que yo veo muy escasamente hoy, en la mayoría. Por eso es grande Perón, porque nos ha legado una doctrina. Pero mientras Perón tenga los ojos abiertos, los argentinos no seguirán más que a Perón y a Perón. Porque maestro hay uno solo, claro que sí. Maestro hay uno solo. Es así nomás. En el peronismo, por lo menos, ¿no? Si miramos un poco la historia de este balcón alto del siglo XX, y nosotros estamos ya en el XXI, veremos que los grandes conductores y líderes algunas veces han logrado tener discípulos. Lo grande de Perón es que, aunque él no lo diga, aspira a que todos seamos buenos discípulos de su doctrina. Por eso enseñó siempre, predicó siempre, formó escuelas de todo tipo, porque es la única forma de hacer una revolución en paz, es la única forma de lograr la felicidad de la gente. Pero nosotros aspiramos a algo más, a comprender, a aplicar, realizar y predicar su doctrina, a amar su doctrina. Pero sobre todo ambicionamos una cosa, parecernos y acercarnos hacia la figura grandiosa del creador de la doctrina y del realizador de la felicidad argentina, el general Perón. Claro, tenían la suerte de estar vivos. Nosotros tenemos la grandísima suerte de tener todos los elementos para valorar sus ideas, sus propuestas y llevarlas, como dice acá Evita, ¿no? Comprender, aplicar, realizar y predicar su doctrina, amar su doctrina, para lo cual hay que realizar un esfuerzo importante, que lamentablemente es muy escaso. Nosotros sabemos perfectamente, aunque Perón en su humildad no quiere hablar de sí mismo, que él lo es todo. Él es alma, el nervio, la esperanza y la realidad del pueblo argentino. Nosotros sabemos que sol hay uno solo, y que aquí en nuestro movimiento hay un solo hombre que tiene luz propia, Perón. Todos nos alimentamos de su luz. Qué valoración, ¿no? Si alguien cree algo dentro de nuestro movimiento, si cae en el error de creerse que es alguien con personalidad propia en nuestro movimiento, nosotros nos asombramos viendo hasta dónde puede llegar su ignorancia, hasta dónde puede perder la vanidad, hasta dónde puede perder la ambición a los hombres, haciéndoles creerse alguien
cuando en este mismo siglo y en este mismo pueblo hay ya un conductor, un guía y un maestro. Aquí tenemos ya al genio, tenemos ya al conductor y todos los demás, todos, sin diferencia, porque hay diferencias, todos luchamos por conquistarnos un puesto de lucha al lado del general. Todos luchamos por comprenderlo a Perón, que es comprender a la patria y al pueblo argentino. Y todos luchamos por realizar todos los días un poco más en la obra peronista, o sea, para acercarnos a la interpretación perfecta de su doctrina y de su conducción, mirándonos siempre en el espejo del general Perón, para lo cual evidentemente hace falta una escuela y dedicar tiempo y dinero y preocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso todos somos iguales después del general Perón. Nadie es más y nadie es menos. Los que lo quieran comprender, allá ellos. Los que no quieran comprender, allá ellos. Dios ciega al que quiere perder. Primero la masa los discute, no los acepta totalmente, ya que no acepta más que al líder, al genio, al conductor, al maestro. Después la masa les paga con aquello con que pagan todos los pueblos a los judas, con el desprecio y el olvido. Está hablando de los que laburan para ellos, ¿no? En lugar de laburar para el conjunto. Por eso nosotros, hombres y mujeres humildes, pero superiores por nuestra grandeza espiritual y moral, en el sentido de que trabajamos para los demás, no para nosotros. Trabajamos para nuestro pueblo. Aspiramos a una sola cosa, a no sentirnos más de lo que somos, pero tampoco menos de lo que debemos ser, y a servir lealmente y hasta el sacrificio a nuestro general, que para Evita era trabajar para nuestro pueblo. Y aquí yo quiero hacer notar que algunos piensan y hacen comparaciones un poco risueñas, por no decir profanas, entre ciertos caudillos y el general, pero el general Perón no es caudillo. Quizá esta expresión de Evita podría entendérsela en ese momento como una exageración, ¿no? Pero la historia ha demostrado, y estamos ya a 70 años, de que Evita dijera estas cosas, y evidentemente ha demostrado, la historia ha demostrado que tenía absoluta razón. Perón es un genio, es un conductor, es un líder, y ellos piensan que como ha pasado con otros caudillos, Perón puede ser reemplazado por otro hombre. Nuestro triunfo será permanente, claro que un caudillo puede ser reemplazado, pero un genio y un conductor jamás. Con él muere el movimiento. El movimiento será permanente si los hombres, a través de él, aún después de haberse ido, siguen teniendo su luz, su bandera y su doctrina. Que es lo que humildemente uno trata de compartir. Es por eso que Perón no podrá ser reemplazado jamás dentro de nuestro movimiento peronista, ni ahora ni después. Clarito, ¿no? Qué bueno para aplicarlo hoy, ¿no? No podrá ser tampoco olvidado por el pueblo argentino, porque no pasará la historia entre los caudillos políticos. Él grabará una página en la historia entre los grandes patriotas y conductores más perfectos que ha tenido la República. Por eso nosotros no tenemos más que a Perón. No vemos más que por los ojos de Perón. No sentimos más que por Perón. Y no hablamos más que por boca de Perón. Qué valor. Ese debe ser nuestro gran objetivo. Y si aún no saliéramos de esa línea de conducta, el pueblo, que es maravilloso,
nos haría perder en la noche y caeríamos en el desprecio de todos los ciudadanos argentinos por no haber sabido tener la entereza moral, política y patriótica de no aceptar que a los genios no se les puede comparar ni profanar con ninguna figura de su siglo, porque son eso, genios. Y acá Evita expresa una vez más la valoración que tenía de nuestro movimiento nacional peronista, confirmando una vez más su espíritu profético, ¿no? Por eso es que nosotros lo vemos a Perón cada día más grande, aun cuando, como he dicho, él se elimina como conductor y nos llama a todos nosotros conductores. Y aun cuando en su grandeza espiritual dice, nosotros hacemos tal cosa, nosotros lo seguimos, nosotros tratamos de interpretarlo, tratamos de ayudarlo, porque tenemos la enorme responsabilidad ante las futuras generaciones de argentinos de demostrar, eso sí, que esta generación de argentinos ha sido benemérita, porque ha sabido valorar en el sacrificio constante y en su fe inquebrantable a un hombre de los quilates del general Perón, y legar al porvenir esta hora de bonanza y de prosperidad que estamos viviendo. Por todo esto yo creo que nuestro movimiento triunfará y el triunfo nuestro será permanente como ningún otro en la historia, si hiciéramos esto, ¿no? Perón quiere conducir a un pueblo de hombres libres y dignos. Y nosotros ya somos, gracias a él, un pueblo de hombres libres y dignos, ya que tiene personalidad que se va organizando a pasos agigantados. Y con esto termina el capítulo 3 que yo quería compartir con ustedes.